Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la célula, estructuras y sus funciones. Esta es la primer guía de ciencias para octavo grado. La célula, básicamente se le conoce como célula a la unidad estructural y funcional de todos los organismos. Esta constituye la unidad más pequeña y simple de organización biológica, es decir, es una estructura ordenada y viviente más pequeña que se conoce. Eh, Todo ser vivo básicamente va a estar conformado por células. Eh, y estas tienen componentes fundamentales como lo son el citoplasma, la membrana plasmática y el material genético, que toda célula debe poseer. Ahora, según el tipo de núcleo, podemos dividir a las células en dos grupos. Entonces tenemos las células procariotas que carecen de un núcleo definido por una membrana. En ellas básicamente entonces encontramos ADN que va a estar como en un espacio conocido como nucleoide, que básicamente está en contacto con el citoplasma, mientras que en células eucariotas encontramos que tienen estructuras más complejas, tienen organelas con membranas o citoplasma, y el principal componente que las diferencia es que se distingue por tener un núcleo verdadero o un núcleo que posee una membrana, dentro del cual encontramos el material genético. Ahora, también encontramos algunas organelas como lo son ribosomas, aparato de Golgi, lisosomas, retículos endoplasmáticos, mitocondrias, entre muchos otros que tienen algunas funciones ahí específicas, de las cuales vamos a hablar un poco más. Ahora, en el caso de las células eucariotas podemos encontrar como dos grupos que tienen semejanzas y diferencias entre sí. Entonces tenemos las células animales y las células vegetales. Estas se asemejan en, como ya les dije, que ambas pertenecen a el tipo de célula eucariota, es decir, ambas poseen núcleo verdadero y poseen mitocondrias, que este es una organela que se requiere para la respiración celular, de la cual vamos a hablar un poco eh, más adelante. Y en cuanto a las diferencias que presentan estas dos tipos de células, es que las estructuras, como por ejemplo la pared celular, está presente únicamente en células vegetales. Eh, Esta es básicamente como una forma de protección ahí para la célula porque es rígida. Además, los cloroplastos, que son organelas donde se lleva a cabo la fotosíntesis, también está solamente en células vegetales, mientras que en el caso de células animales encontramos dos estructuras exclusivas, que son los centriolos, que son necesarios para la división celular, y los lisosomas. Entonces acá eh, Acá tenemos las dos células, animal y vegetal. Entonces, digamos, en la célula vegetal, esto es lo que les comentaba de la pared celular, ¿verdad? Que es rígida. Mientras tanto, encontramos en células animales los centriolos, mitocondrias, bueno, que sí son una semejanza, perdón. Y, em, y bueno, ahí vamos a ir hablando poco a poco de cada componente de la célula animal. En cuanto a las estructuras que les comenté que son indispensables en toda célula, encontramos al núcleo. Entonces, primero vamos a hablar de estas estructuras que son como que están presentes en la mayoría de las células. Entonces, primero el núcleo. Este es una estructura donde se encuentra el ADN, ¿verdad? O la información genética de la célula, y básicamente en células eucariotas va a estar envuelta por una doble membrana. Eh, en el caso de células eucariotas, precisamente tenemos algunos aquí puntitos. A esto se le conocen como poros nucleares, y básicamente esto va a contener o va a ser una forma de contención del material genético, puesto que es muy valioso para la célula. Ahora, en cuanto al citoplasma, se le llama protoplasma a toda sustancia viva que conforma la célula, pero se le conoce como citoplasma a la emulsión coloidal muy fina, de aspecto granuloso, cuya función es albergar organelas celulares y contribuir con procesos metabólicos. Aquí podemos encontrar algunos componentes como proteínas, grasas, agua y sales minerales. Básicamente es todo lo que se ve aquí como en color verdito, ¿verdad? Es como todo eso.
Ahora, en cuanto a la pared, sí es indispensable aclarar que está presente solo en células vegetales. Eh, la pared celular tiene como función la protección de la célula, ya que es un revestimiento sumamente resistente, que en el caso de las plantas está compuesto por celulosa, que es un tipo de azúcar. Ahora, en cuanto a la membrana celular, esta básicamente es una frontera biológica que está conformada por una doble capa de fosfolípidos, cuya función es separar el contenido de la célula del medio que la rodea y permitir así la entrada de sustancias nutritivas, por ejemplo, y la salida de sustancias de desecho por parte de la célula. Así pueden, ¿verdad?, ir ingresando todas estas cosas, entonces, indispensables para la célula. Ahora, toda célula, se caracteriza por tener una membrana celular compuesta, además de por fosfolípidos, por colesterol, carbohidratos y proteínas. Entonces, los fosfolípidos están presentes en dos capas, como ya se mencionó, que es lo que encontramos aquí, con una cabeza polar, por ejemplo, hacia el exterior de la célula y otra cabeza polar hacia el interior de la célula. Ahora, es importante mencionar que aquí muchas veces tenemos proteínas, algunas periféricas, por ejemplo, qué sé yo, esta que está solamente de un lado de la membrana y otras que llamamos integrales, que son las que atraviesan por completo la membrana de fosfolípidos. Ahora, en cuanto a las funciones de las membranas celulares, encontramos aislar componentes celulares que están en el medio interno de su ambiente externo, regular la entrada o salida de sustancias de la célula hacia el medio externo y del medio externo hacia la célula. A esta capacidad se le llama como permeabilidad selectiva. Y por último, facilitar la comunicación de la célula con otras células de su ambiente. En cuanto a los tipos de transporte a través de la membrana celular, vamos a encontrar principalmente, básicamente, dos. Uno es el transporte pasivo, que es un transporte el cual no requiere de energía para llevar a cabo, ¿verdad?, este tipo de funciones. Y vamos a encontrar varios tipos de transporte pasivo, por ejemplo, la difusión simple, que es un transporte donde las moléculas pasan a través de la membrana directamente. Tenemos la difusión facilitada, que básicamente es mediante proteínas, ¿verdad?, que también. Y la difusión por canales, que es básicamente igual se mantiene activa y bueno, ahí funcionando. Ahora, principalmente lo que hay que saber con respecto al transporte pasivo es que este movimiento de partículas se va a dar desde un gradiente de mayor concentración hacia un gradiente de menor concentración. Así, digamos, se mueven las moléculas sin necesidad de requerir energía. En el caso del transporte activo, perdón, en el caso del transporte activo, vamos a tener que se requiere energía. Entonces, básicamente vamos a encontrarla como forma de ATP. Esta es la molécula energética para la célula y esta es la molécula que va a activar las proteínas para que se pueda dar el transporte de sustancias. Este se da en contra del gradiente de concentración, por eso vemos que aquí el gradiente va hacia allá, pero las moléculas están entrando en forma contraria al gradiente de concentración. Ahora, también está la endocitosis y la exocitosis, que básicamente endocitosis es entrada de partículas, ya sea pinocitosis, que es partículas líquidas, o fagocitosis, que es partículas sólidas, y la exocitosis es la salida de partículas de la célula hacia el exterior. Ahora vamos a hablar de cada una de las organelas celulares. Primero, los ribosomas. Estos básicamente van a carecer de membranas. Cada ribosoma está conformado por una subunidad grande y otra pequeña que se elaboran en el nucleolo y lo que hacen es que se vierten como entidades separadas hacia el citoplasma, formando un ribosoma como tal hasta que se inicie la síntesis de proteínas, porque estos son los encargados de sintetizar proteínas y ARN ribosomal. En el caso de los centriolos, vamos a tener que estos son capaces de duplicarse y de organizar un componente que es necesario durante la replicación celular, que es exclusivo de células animales, eso hay que tenerlo presente, pero estos básicamente están compuestos por microtúbulos, que son como pequeñas fibras que van a tener varias funciones, incluida, digamos, dentro de sus funciones, mover los cromosomas durante la división celular.
En el caso del retículo endoplasmático, vamos a tener que hay dos partes de este retículo endoplasmático, uno rugoso, otro liso. Entonces, en el retículo endoplasmático rugoso, vamos a tener que estar formado por una serie de sacos a los cuales se les llama cisternas y que en su membrana van a tener ribosomas. Básicamente, su función es sintetizar proteínas que son enviadas por cisternas desde el aparato de Golgi, son transportadas por vesículas y trasladadas al aparato de Golgi. Mientras que en el caso del retículo endoplasmático liso, este carece de ribosomas. Aquí se lleva a cabo la síntesis de lípidos o grasas que muchas veces van hacia la membrana celular, porque recordemos que fundamentalmente son fosfolípidos los que se requieren o colesterol, también son parte de la membrana. Y realiza funciones como desintoxicación de sustancias como drogas, alcohol, medicamentos, entre otras que son transformadas a otro tipo de sustancias a través de él. En el caso del aparato de Golgi, este está formado por sacos membranosos aplanados llamados cisternas, cuya función es separar proteínas y lípidos que reciben vesículas por parte del retículo endoplasmático liso, las empaca nuevamente y los transporta de acuerdo al lugar de la célula a donde se deban dirigir. En el caso de la mitocondria, esta va a estar presente en todas las células eucariotas. Ahora, hay que tener presente que están rodeadas por una doble membrana, ¿verdad? Una membrana externa que limita la organela y una membrana interna replegada que forma las crestas mitocondriales. Tiene un fluido interior al cual se le llama matriz mitocondrial. Entonces, esta es la membrana externa, estas que vienen aquí replegadas son las crestas mitocondriales y dentro vamos a tener la matriz mitocondrial. Y esta organela es importante porque produce ATP por medio de la respiración celular aerobia, es decir, aquella que requiere oxígeno. Entonces, a esta estructura se dirigen las grasas que son utilizadas como fuente de energía. En el caso de los microcuerpos membranosos, son organelas especializadas, redondeadas o en formas irregulares, que básicamente son tipos de enzimas que realizan digestión intracelular a través de la cual la célula descompone moléculas simples, ¿verdad? Las descompone en moléculas simples para obtener nutrientes. Por su parte, los cloroplastos decíamos que están presentes en células vegetales y que principalmente se requieren para lo que es la fotosíntesis. Dentro de estos tenemos un estroma, ¿verdad? Que es este, y un sistema de membranosos tilacoides. Los tilacoides son cada uno de estos disquitos que se ven aquí. Las vacuolas. Estas son organelas de células principalmente vegetales, pero también podemos encontrarlo en algunos microorganismos y tienen una membrana muy fina llamada tonoplasto. Entre sus funciones está principalmente el almacenamiento para alimentos o sustancias. Es como un sistema digestivo para la célula, básicamente. Y por último, el núcleo, que ya lo habíamos mencionado, es una de las estructuras indispensables, pero bueno, es una organela, es parte fundamental, así que hay que retomarlo. Tiene una membrana doble y porosa que contiene cromosomas, que son básicamente ADN. Están asociados a unas proteínas llamadas histonas. Cuando los cromosomas no están condensados, se les conoce como cromatinas y básicamente el núcleo se replica, cuando el núcleo se replica, digamos, cuando la célula se replica, también lo hace el núcleo y esto lo que requiere es transcripción de ADN para poder formar también ARN que se exporta al citoplasma a través de los poros nucleares. Entonces, por ejemplo, por aquí, por todos estos poros, ¿verdad? Sale material genético que es indispensable a la hora en que se replica una célula, por ejemplo. Y ahora vamos a hablar sobre el uso eficiente por parte de las células de los recursos. Entonces, perdón, vamos a ir viendo cada uno de estos. Entonces, primero la nutrición celular, que permite obtener energía, ¿verdad? A través de transformar y aprovechar los alimentos suministrados por el medio y posteriormente obtener entonces la energía necesaria para poder llevar a cabo las funciones principales que la célula requiera. En cuanto a la respiración celular, es un mecanismo mediante el cual las células de los organismos obtienen oxígeno del exterior y oxidan nutrientes de los alimentos
para que liberen energía. Como resultado, el carbono básicamente presente en estos nutrientes, como la glucosa y demás, queda oxidado y es decir, este se va a transformar en agua y en dióxido de carbono que es eliminado hacia la atmósfera o el medio de respiración. La respiración celular básicamente se lleva a cabo dentro de las mitocondrias, como lo había mencionado. Y por último, la absorción, que es un mecanismo por el cual las células incorporan estas sustancias del medio externo, como agua gaseosa, de minerales, grandes moléculas a través de la membrana plasmática con el fin de ser utilizadas para llevar a cabo funciones metabólicas. Es a través de la membrana plasmática mediante la cual se da el intercambio entre la materia y la energía, siendo este intercambio altamente regulado y selectivo. Entonces, como parte de las funciones, digamos, de la membrana plasmática. Entonces, esto sería todo. Acá están las referencias. Muchísimas gracias.